Buen día, Padre y compañeros todos. Continuando con el acercamiento liberacionista y la interpretación de la Biblia, mi nombre es Miguel Ortega. Vamos a ver qué conllevaba este método. Vale la pena reafirmarlo y recordar ciertos puntos que son muy importantes. El método de la teología de la liberación. Se puede decir que ella no adopta un método especial, sino que partiendo de puntos de vista socioculturales y políticos propios, practica una lectura bíblica orientada en función de las necesidades del pueblo que busca en la Biblia el alimento de su fe y de su vida. En lugar de concentrarse con una interpretación objetiva y atenta sobre lo que dice el texto situado en su contexto de origen, busca una lectura que nace de la situación vivida por el pueblo. La realidad presente no debe ser ignorada, sino al contrario, afrontada para aclararla a la luz de la palabra. Vamos a ver el texto que vamos a analizar. Es muy interesante. Tenemos aquí el texto de Lucas, capítulo 18, versículo del 35 al 43, en el cual dice: Sucedió que al acercarse él a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazareo, y empezó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran, y cuando se hubo acercado, le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que vea. Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, alabó a Dios. Señores, esto es palabra del Señor. Aplicando el método al Evangelio. Vemos aquí lo que es este versículo, el versículo 35. Partiendo de una vista socioculturales y políticas, que él nos expresa, y sucedió que al acercarse él a Jericó, estaba un ciego sentado, Jesús. Jesús se acercó a Jericó, estaba el ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Aquí se observa que el intervalo de tiempo es indeterminado. Se expresa que en este pasaje se describe la llegada de Jesús a Jericó. Es la última parada antes de la subida a Jerusalén, donde se realiza el éxodo de Jesús, según había anunciado en su transfiguración. Lo más seguro que aquel hombre estaba sentado junto al camino por la gran fama que tenía Jesús, y la gente anhelante por ver algún milagro. Era que iban en un gran grupo de personas, y lo más seguro que todo el mundo quería estar cerca del maestro. Entonces, a ver que estaba muy promulgado de que iba a pasar por allí, y por lo general también esa era una de las posibilidades. También los que estaban ciegos, tullidos, siempre se sentaban en lo que era cerca del camino para pedir limosna. Eso era algo muy peculiar de la época. Y aquí podemos observar que se puede decir que ella no adopta un método especial. Aquí recalcamos esto del método liberacionista, sino que partiendo de puntos de vista socioculturales y políticos propios. Vamos viendo eso ahí, que cómo eso se aplica también en el texto bíblico, partiendo de puntos de vista socioculturales y políticos, ¿verdad? Sino, en esto vamos viendo más adelante y vamos a ir desarrollando esta idea. Vemos aquí el versículo 36,
Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. En este versículo sorprende la atención del ciego. También se le hacía raro el hecho que se aglomerara tanta gente. Era indicio de que algo pasaría y de que era importante. Esto es importante resaltarlo porque el de ver, o sea, todo el mundo movilizándose y más en esos pueblos, que de acontecerse cosas era muy poco peculiar, pero algo como esto era muy sorprendente. Pasamos al versículo número 37. Le informaron que pasaba Jesús el Nazareno. Entonces, en el versículo 37 es informado al ciego que era Jesús quien pasaba. Al ser ciego, no podía participar en la procesión que acompañaba a Jesús. En aquel tiempo había muchos ciegos en Palestina, era muy común, pues el sol fuerte golpeaba contra la tierra pedregosa, emblanquecida, hacía mucho daño a los ojos sin protección. Entonces era algo que se daba mucho. Y esto de informarle que pasaba Jesús ya va anclando de una vez al ciego. Y va como confirmando y de una vez va despertando algo en él. Entonces vemos que en lugar de concentrarse con una interpretación objetiva, todo lo que estamos explicando va situado a un contexto de origen, busca una lectura que nace de la situación vivida por el pueblo. Eh, Vamos viendo aquí cómo va viviendo el pueblo esto y cómo lo va percibiendo la misma gente y hasta incluso el ciego que forma parte de esto. Pasamos al versículo 38. En este versículo vemos el grito del ciego y la reacción de la gente. Y o sea, algo muy importante, el catecismo de aquella época enseñaba que el Mesías sería de la descendencia de David, hijo de David, o sea, Mesías glorioso. A Jesús no le gustaba este título, eh, a pesar de que hasta el mismo David citaba a Jesús, pero es importante esto resaltarlo y de que o sea, él decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cada vez eso llamaba mucho la atención de la gente y para la gente del pueblo le parecía muy engorroso escuchar ese título porque ese título no se le había dado a nadie y venía de cualquier lugar y le daba dicho título. Así que con más razón la gente se enojaba. El versículo 39, el grito del ciego incomodaba a la gente, como ya decíamos, que acompañaba a Jesús. Por esto los que iban delante le increpaban para que se callara. Ellos trataban de callar el grito, pero él gritaba mucho más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. En los gritos de aquel ciego están representados todo el pueblo de Dios, que pide a gritos su presencia para ser sanado. Los gritos es signo de desesperación, pero en este punto de vista también es signo de una fe firme en que el Señor puede hacer algo por nosotros. Y en cierta manera, vemos aquí algo que resalta mucho este método, que es la insistencia de la dimensión comunitaria de la fe. En este personaje estamos todos representados. En el versículo 40, que a cierta altura Jesús interrumpe la marcha y manda llamar al ciego. Eh, Cabe resaltar de que este pasaje también se ve reflejado en otros, en otros evangelios, que según Mateo, el mismo Señor toma la iniciativa de hacerlo venir. Marcos es más preciso, Jesús dando una orden a la multitud al mismo tiempo y pide implícitamente que sigan reprendiendo al pobre Bartimeo. Así se dice llamar allá en el otro evangelio, a diferencia de acá que no dice el nombre. Con tales gritos era evidente que Cristo ya lo había oído, pero le agradaba la insistencia, la constancia de aquel hombre, eso a Jesús le llamó mucho más la atención. ¿Sí? Y se dio cuenta de que lo mandó a llamar porque había una necesidad. Y vemos esto, practica una lectura bíblica orientada en función de las necesidades del pueblo que busca en la Biblia el alimento de su fe y de su vida.
Esto es para resaltar de cómo este método va alimentando nuestra fe y nuestra vida. Y me parece llama mucho la atención el hecho de que aquí no tenga el nombre, porque en cierta manera uno también se puede identificar con dicho personaje. Esa es la peculiaridad que tiene Lucas en esta circunstancia. Pasamos al versículo número 41. La reacción de Jesús ante el grito del ciego. ¿Y Jesús qué hace? Jesús se detuvo y mandó que se lo trajera. Los que querían callar el grito del pobre, ahora a petición de Jesús se ven obligados a ayudar al pobre a que llegue hasta Jesús. El Evangelio de Marcos añade que el ciego dejó todo y se fue hasta Jesús. No tenía mucho, apenas un manto, pero era lo que tenía para cubrir su cuerpo. Este manto significa como era su seguridad, su tierra firme. Hoy también Jesús escucha el grito de los pobres, que a veces nosotros no queremos escuchar. Cuando se acercó, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? O sea, el Señor está atento. O sea, no basta gritar, hay que saber por qué se grita. Él dijo, Señor, que vea. Es muy interesante esto. Y vemos ahí la urgencia de que esto vaya reflejado a lo que va el método. Dice, la urgencia de una praxis liberadora. Va concreto y conciso. Dice, que vea, Señor. Vemos el versículo 42. Jesús dice, recobra tu vista, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró su vista y le seguía glorificando a Dios. Esto más adelante lo vamos a ver. Pero en este sentido, Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y esto es muy interesante porque él se refleja la confianza que le tiene al Señor. La confianza indistintamente de que estuviera como estaba en la situación que estaba, sino que él independientemente de que le hayan dicho, le hayan gritado, lo hayan querido callar, él sigue expresando más fuerte ese sentido de querer ser sanado. Y Jesús atiende a su llamado. Y en este versículo número 43, que al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo al verlo alababa a Dios. Vemos que en el pueblo y con el ejemplo de aquel ciego, nos vemos reflejados todos y su ejemplo nos lleva a que todos seamos partícipes de esto. Y vemos que este ciego impregna de fe, o sea, entrega su vida aceptando a Jesús sin imponer condiciones. La curación es fruto de su fe en Jesús, curado, y sigue a Jesús y sube con él a Jerusalén. E incluso además de ser sanado, lo quiere seguir. Entonces, vemos a Jesús que da vida y observamos a un pueblo liberado por el amor de su pastor que atiende a sus súplicas. Algo muy sorprendente y que vamos viendo que este método también es aplicable a nuestra vida y de que la visión de Lucas hace ver que uno también puede estar en esa posición del personaje. Ahí vemos la realidad presente, no debe ser ignorada, sino al contrario, afrontada para aclarar a la luz de la palabra. Esto ha sido este pequeño análisis acerca de este pasaje y cómo se aplica el método de de la del acercamiento liberacionista. Cabe resaltar que este método no es algo que sea específico, sino que va mucho más allá y siempre trata de buscar ciertos aspectos que aparecen en que el Señor atiende las súplicas de su pueblo. Muchas gracias y que Dios le bendiga.